en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Oremos. Amado Padre, agradecemos, Señor, de que en tu misericordia, junto a nuestros hermanos, hayamos podido apartar ese día como el día tuyo, Señor, como el día del Señor, el día en el cual, Señor, hemos apartado para tu gloria y para servirte y para estar entre la comunión de los santos. Ahora, Señor, me toca la responsabilidad de predicar tu poderosa palabra. Este tema, Señor, es un tema difícil. Es un tema que muchos quisieran evitar predicarlo. Pero sabemos, Señor, que tú has puesto a nosotros como predicadores y nos has dotado de valentía, Señor, para poder anunciar tu palabra con franqueza, considerándonos a nosotros mismos, con amor, Señor, pero dejando en claro, Dios amado, que el pecado, Señor, es pecado y no podemos disfrazarlo de cualquier otro nombre. Padre amado, abre nuestros corazones para que podamos entender tu maravillosa palabra. Te ruego, Señor, que abra nuestras mentes para comprenderla, porque no hemos venido a agradarnos a nosotros mismos, sino que hemos venido a agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, a aquellos a quienes Dios les ha hecho mayordomos. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a entender nuestra mayordomía. Ayúdanos, Dios Santo, a poder reconocer nuestro pecado y poder experimentar un genuino arrepentimiento para mí. Te ruego también por aquellos que aún no han nacido de nuevo, por si es tu voluntad, oh Señor, que tu Espíritu Santo pueda hoy convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Te ruego todo esto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Favor de tomar asiento, amados, en el Señor. Una vez más agradecemos a Dios por darnos esta bella oportunidad de estar sirviéndole en este día del Señor, en este día que hemos apartado para hablar de Él, para su gloria. Ageo. Hemos llegado ya al noveno de los 12 profetas de nuestro estudio, los 12 profetas menores. Hemos dicho ya que este es el primer profeta post-exilio, ¿cierto? El primero de los profetas levantados después del exilio de Babilonia. Hemos dicho también que su nombre significa mi fiesta. Es decir, posiblemente este hombre llamado Ageo nació en los días de las fiestas solemnes dedicadas al Señor. Y como lo hemos dicho, cuando hablamos del nombre del profeta menor, muchas veces tiene mucho que decir acerca de lo que tratará el libro. Al decir mi fiesta, es, en otras palabras, decir Dios es nuestra prioridad. Porque para poder celebrar fiestas, si usted se remonta al antiguo pacto, para poder celebrar fiesta al Señor, fiesta solemne, lo que debería hacer es apartar, ¿qué cosa? Tiempo y también apartar recursos. ¿Amén? Y las dos cosas importantes ahí. ¿Por qué oraba y decía que este es un tema difícil? ¿Por qué un tema difícil? Porque aquí se toca nuestro tiempo. ¿Entiendes? Que para muchos de nosotros nuestro tiempo, ¿cierto? Muchas veces limitado. Muchas veces se dice que eso cada uno lo maneja, que cada uno sabe, cada uno se cree el dueño de su tiempo. Y también nuestros recursos, ¿cierto? Que hablen acerca del bolsillo, muy complejo. Pero si lo vemos en esta adoración integral, porque hablamos de una adoración integral aquí,
Tanto lo que focaliza aquí Ageo, tanto por medio de nuestros recursos como por nuestro tiempo. Entonces, en esta adoración integral es lo que Ageo quiere hacerle saber a este pueblo que estaba pecando gravemente delante de Dios. ¿Y por qué estaba pecando gravemente? Lo dijimos en la introducción en la vez pasada. Porque ellos no estaban haciendo buena mayordomía. ¿Qué es lo que hace un mayordomo sino que cuida lo que es de su Señor? ¿Cómo le llamamos a Jesucristo? ¿Cómo le llamamos? Señor, ¿cierto? Entonces, si Él es nuestro Señor, todo lo que nosotros poseemos, ¿de quién es? De Él, ¿cierto? De Él. Y el mayordomo, ¿qué hace? Cuida las cosas que no son de Él y las administra. Entonces, Ageo aquí va a mostrarle a este pueblo que los mayordomos no estaban administrando las cosas de Dios, porque recuerden, la adoración no es solo venir aquí el día domingo, es toda nuestra vida. Ellos no estaban administrando de buena manera su mayordomía, tanto del tiempo como de sus recursos, porque su prioridad estaba siendo ellos. Entonces, si pudiésemos poner un título a estos primeros 5 versículos, diríamos: reordenando las prioridades. Reordenando las prioridades. Es como que se llama al mayordomo de la casa y nuevamente se le reitera cuál es su trabajo. ¿Cuál debe ser su disposición delante de su Señor? Esta profecía es tan exacta que está especificada en un tiempo definido, en un año definido, en un mes definido y también en un día definido. Esta profecía también está ambientada en Esdras capítulo 4. Recuerde que Ageo y Zacarías surgen en Esdras 5. En Esdras 4 se detiene la reedificación del templo, liderada por Esdras, Zorobabel y Josué, hijo de Josadak. Y los enemigos del pueblo de Dios le mandan una carta, ¿cierto?, al rey Artajerjes y le dice, al final, ¿cuál es la resolución, perdón? Ya, vamos a detener la obra. Entonces, aquí vamos viendo, ya va tomando un poco de forma esto y nos vamos dando cuenta que había una excusa perfecta. Y es siempre que hablamos de estos temas, ¿cierto?, tanto del tiempo como de nuestros recursos, y estamos hablando de todo esto obviamente ambientado en la gloria de Dios, siempre tenemos excusas también, ¿cierto? Siempre hay excusas, siempre las tenemos. Y con respecto a ellos también tenían la excusa perfecta. No era el tiempo porque habían detenido la obra. Entonces cada uno se fue a su casita y empezó a utilizar su tiempo para sí y sus recursos para sí. En ese contexto entra todo esto, pero Dios ya en el capítulo 5 levanta a Ageo y a Zorobabel para despertar al pueblo y decirle: vamos a empezar a reordenar nuestras prioridades. Porque si Dios es su Señor, nosotros somos mayordomos y debemos agradarlo todo a Él. Ellos cambiaron sus prioridades. ¿Por qué? Porque ellos eran un pueblo perteneciente al pacto. Estamos ambientados también en el antiguo pacto. En el antiguo pacto, ellos, ¿qué es lo que debían presentar? Su tiempo. ¿Por qué? Porque decían, ustedes pueden hacer muchos trabajos en los 6 días, ¿cierto? Pero el séptimo día, que era el día sábado, es mi tiempo, dicen, ¿cierto? Pero si usted indaga un poco más acerca de las fiestas solemnes, se va a dar cuenta que las fiestas solemnes a veces se extendían. A veces eran como lo conocemos nosotros hoy en día, como feriados largos, como feriados, donde se celebraban las lunas nuevas, muchas cosas. Entonces ahí había que ya apartar mucho tiempo también. Aparte de eso, ¿qué es lo que ellos debían presentar? Primicias, ¿cierto? Primicias, ellos debían presentar el tiempo que en el antiguo pacto y en eso se veía. Ellos debían presentar también animales. Y nótese aquí, esto también nos da un tip. ¿Qué es lo que ellos presentaban como mayordomos? Primicias. ¿Qué significa primicia? ¿A qué se le viene? Lo mejor y lo primero. ¿Cómo podemos hacer un ejercicio de esto para que vayamos metiéndonos un poco en el tema? Cuando uno le pagan el sueldo a fin de mes, ¿cierto? Uno, ¿qué es lo que tiene? Prioridades. Está la luz, está el agua, se paga dividendos, ¿cierto? Y así empieza uno.
pero no partimos pagando algo innecesario al principio, ¿cierto? Partimos desde lo más necesario hasta lo menos necesario. Así actúa un mayordomo, ¿cierto? Si no fuéramos buenos mayordomos, estaríamos gastando las cosas en cosas que no corresponden. Entonces, las primicias, ¿de qué se trataba? Era de que ellos, lo primero, antes de pensar en la luz, el agua, como podemos decir nosotros, el dividendo, la comida, ellos pensaban primero en quién, en Dios, ¿cierto? Entonces su mayordomía comenzaba desde Dios hacia abajo. En el tiempo, primero estaba Dios y después venían las demás cosas. Obviamente, aquí se está hablando de mayordomo. Un mayordomo tiene que craneársela como debe hacerlo. No se habla de una irresponsabilidad, ¿entiendes? Se habla de que todo es una planificación. Hablamos de Israel, un pueblo que vivía de la agricultura. Entonces el agricultor no podía estar el día de la fiesta, me toca hoy día ir a cosechar y tengo que... No, el que tiene que programar toda su cosecha para Dios. ¿Entienden? Todo lo que hace tiene que programarlo para Dios. En ese sentido, Ageo, ¿cierto? Les habla a ellos. ¿Por qué también hablamos que Dios los obligó a hacer eso? No. Se les fue presentado el pacto. Y ellos, en el libro de Josué 24, 19 al 28, ellos le dicen, nosotros vamos a hacer esto. Hay muchas veces que la palabra se reitera, cuando se nombra el pacto, amén, dicen ellos. Amén, amén. Y es lo mismo nosotros cuando pertenecimos a una membresía de la iglesia. ¿Cierto? Nosotros queremos pertenecer y tenemos ese deseo. En todo decimos amén, pero después hay cosas que van apareciendo en el camino que después nos empiezan a hacer retroceder. Por eso primero debemos calcular bien las cosas. Entonces, no es que ellos estaban obligados, sino que ellos se comprometieron. Entonces, un buen mayordomo, ¿qué es lo que tiene? Un compromiso. ¿Hacia quién? Hacia su Señor. Hacia su Señor. Es ahí donde entramos, ¿cierto?, en esta pequeña introducción, al primer punto de reordenando las prioridades. El deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios por medio de Ageo? Es sacar al pueblo del pecado. Porque literalmente ellos estaban pecando. Muchas veces decimos, ya, el adulterio es pecado, sí, es pecado. La idolatría es pecado, el robo es pecado. Pero ser mal mayordomo del tiempo también es pecado. No utilizar nuestros recursos para la gloria de Dios también es pecado. Entonces a veces nosotros como que categorizamos el pecado y creemos que esto no es tan pecado porque lo otro es más secular. No hay cosas seculares, no hagamos una separación entre lo secular y lo santo. La vida que agrada a Dios es una vida que glorifica a Dios en todo lo que hace. ¿Se acuerdan de lo que estudiamos en los discipulados? Dice que si ustedes comen, dice el apóstol Pablo, o beben, háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces hablamos que esto es algo, la adoración a Dios es algo integral. No es algo que es selectivo, no esto es santo y esto es profano, no, todo. O lo adoramos con todo o no lo adoramos con nada. Es así, no existe algo a medias. Entonces el deseo de Dios es sacar al pueblo del error. En ese contexto entra el verso 1, dice, en el año segundo del rey Darío, ya había un rey llamado Darío, su segundo año de reinado, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio de Ageo, que significa mi fiesta, ¿cierto? ¿Y a quién iba dirigido? A Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. ¿A quién va dirigido? ¿A quién va dirigido? ¿A quién le habla el profeta? ¿Directamente al pueblo? No, al sacerdote y al gobernador. Entonces, si lo podemos decir así, que estamos en esta posición, le toca hablar a él un tema difícil, un tema que cuesta tocarlo, ¿me entienden? Un tema que cuesta tocarlo. Pero ¿quiénes tienen la responsabilidad de hablar? Los ministros, ¿cierto? ¿Quiénes tienen la necesidad de no rehuir de estos temas, sino hablarlos cuando corresponde? ¿Cierto? Los ministros. Cuando se habla de Zorobabel y se habla de Josué, se habla de personas que son verdaderamente cercanas a las cosas de Dios. Ellos no son cualquier persona. Hasta posiblemente ellos pueden que hayan tenido todas las ganas de hacerlo, pero el pueblo estaba, como decía un buen chileno, atornillando al revés. ¿Me entienden? Pero ¿cuál era la responsabilidad que ellos tenían? Transmitir lo que Ageo estaba
planteando por medio de lo que Dios había dictaminado. Los profetas, no lo olvide, ellos son como abogados, podemos decir, son esas personas que están ahí para decirle al pueblo: ustedes están fallando en esto, en esto, en esto, en esto. Están fallando a un pacto. Es lo que hace en la ley y la justicia. Usted quebrantó estas leyes del tránsito, por lo cual merece, ¿cierto? Eso es lo que hace un profeta, recordarle a las personas que han transgredido las leyes. ¿Y quiénes son los que tienen que transmitirlo? El sumo sacerdote y los gobernantes. Luego de eso, el verso 2 dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿El pueblo tenía una excusa? Sí. Y era una excusa, si lo pudiésemos decir de alguna manera, aceptable. ¿En qué sentido aceptable? Habían parado la reedificación, entonces, ¿cuál era intrínsecamente lo que ellos pensaban? Si detienen y el Señor no permitió que eso pasara, entonces no es tiempo. ¿Entiendes? Es una conclusión que ellos pueden sacar así rápidamente. Si detuvieron la reconstrucción del templo, ¿cierto?, es porque Dios no lo permitió. Entonces es lo mismo que pasa con nosotros. Muchas veces creemos que nuestras excusas son válidas y decimos, no, es que a lo mejor más adelante, cuando tenga el tiempo de servir al Señor, yo lo voy a servirle mejor. ¿Te fijas que es nuestra misma excusa? Es que todavía no es tiempo, quizás este me da el tiempo, el Señor me lo ha permitido, pero más adelante voy a servirle al Señor. O lo mismo con el tema de los recursos para la gloria, que decimos, no, cuando tenga un mejor trabajo, ahí voy a hacer esto. Pero esa excusa sirve delante de Dios. No. El Señor, que le dice a estos mayordomos, le dice en esta parábola, le dice: siervo fiel, en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Entonces, ¿qué es lo que quiere transmitir eso con respecto a la mayordomía? La mayordomía no significa que yo entre más cosas tenga a cargo es mejor, no. Si no servimos en lo poco, tampoco vamos a servir en lo mucho, ¿me entienden? El tema está en reordenar nuestras prioridades. El tema está en que volvamos a la palabra de Dios y reordenemos nuestras prioridades. Es importante que nosotros entendamos que las excusas, si hay algo que hacen, es agravar la falta. Acompáñenme, por favor, al libro de Esdras. Libro de Esdras. En el capítulo 4, Esdras capítulo 4, recuerden, está después de Segunda de Crónicas, la Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, y está antes de Nehemías, antes de Esther y Salmos. Esdras capítulo 4, verso 1 dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Esardón-Jadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesús y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificaran. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Entonces, los enemigos de Dios, ¿qué es lo que hicieron? Consiguieron de que no siguieran trabajando. Ellos estaban invirtiendo tiempo y recursos en esto. Sí, lo estaban haciendo. Tenían la intención. Pero vino la prueba, que pudiéramos decirlo, y ellos, ¿qué hicieron? Se dejaron estar. Se dejaron estar. Pero no debemos olvidar eso, que cuando viene la prueba, es cuando más nosotros debemos estar pendientes y debemos servir de mayor manera al Señor. Entonces, lo primero que podemos ir entendiendo es
que esto no se trata que más adelante, se trata ahora. ¿Me entiendes? El que tampoco se trata de excusar es que estoy pasando por una prueba. ¿Es ahora o no va a ser nunca? ¿Me entiendes? De eso se trata lo que es la mayordomía. Si nos saltamos ahora al verso 21 de este mismo Esdras 4, dice: ahora pues dad orden a que cesen aquellos hombres y no sea esta ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y le hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Capítulo 5. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces hay un ciclo entre el capítulo 4 y el capítulo 5, donde en este final del capítulo 4 se cesa la obra a través de una prueba que había venido, pero Dios levanta a estos profetas fieles que lleven al pueblo a considerar cuáles son sus prioridades. Y si el profeta estaba predicando esto, estaba transmitiendo esto a los líderes, porque algo de vida o muerte, ¿cierto? Es algo de total importancia. Entonces no veamos que mal administrar nuestros recursos y mal administrar nuestro tiempo no es pecado o es un pecado pequeño. Es pecado, amados. Y es desagradable delante de los ojos de Dios. Entonces, volviendo a Ageo 1, dicen ellos: así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo, dice, no ha llegado aún el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que ellos no tenían? Decían: no, el tiempo todavía no. Si no ha llegado el tiempo, ese tiempo, ¿dónde lo voy a redistribuir? A mi tiempo, ¿se fija? No es el tiempo. Entonces dice, hablando de Jehová, dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Recuerde, para reedificar la casa se necesitaban recursos. Entonces, no es el tiempo para usar mis recursos, no es el tiempo para que podamos trabajar en la obra del Señor. No es el tiempo. Este es uno de los grandes problemas que tenemos como cristianos. Presuponemos y nos atrevemos como mayordomos a creer que nosotros tenemos la prioridad. Pero colocamos que la razón de esto es que no es el tiempo correcto. Decimos que dedicarle mi tiempo y mis recursos a Dios, pero debemos entender esto, amados. El no hacerlo contradice a la misma Escritura. Acompáñenme, por favor, a Lucas 17:5. Para poder reordenar nuestras prioridades, primero debemos conocer quiénes somos nosotros, ubicarnos dentro de nuestro servicio a Dios. ¿Qué papel jugamos nosotros como servidores de Dios? Lucas 17. Lucas 17. Versículo 7 dice así. Lucas 17:7 dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa y siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Entonces nos hacemos la primera pregunta: ¿por qué debemos reordenar nuestras prioridades? En primer lugar, porque Él es el Señor y yo soy su siervo. Soy su siervo. Entonces aquí el Señor Jesucristo lo coloca en un ejemplo al alcance de todo entendimiento. Y le dice: ¿qué siervo que teniendo un Señor, el Señor le dice: quédate aquí, siervo, siéntate nomás y yo voy a servirte a ti? ¿Acaso no le dice:
Sírveme. ¿Tú estás para qué? Para servirme. Y luego que hayas hecho todo ese servicio, ahora sírveme tú. Entonces aquí Dios está siendo fuerte. Nosotros somos mayordomos. Todo lo que tenemos, integralmente, sea tiempo, sea recursos, sea lo que sea, todo eso ¿a qué le pertenece? A Dios. Entonces eso es lo primordial que debemos entender. Todo lo que tenemos le pertenece ¿a quién? A Dios. Y como le pertenece a Dios, ¿quién tiene la prioridad? Dios. Entonces, un ejemplo, el tiempo. Es que yo tengo tiempo para hacer esto, y este es el pecado que estamos cometiendo, yo hallo todos, ya de alguna manera. Que primero colocamos, ya, no sé, el trabajo durante las 24 horas. ¿Qué es lo que nos ocupa más tiempo? El trabajo, ¿cierto? Ya, tenemos tantas horas ahí. Tenemos tantas horas en nuestro celular, porque nos encanta estar en el celular o en la televisión o haciendo cualquier otro tipo de ocio. Tenemos los tiempos. Y al final, ¿qué le estamos dejando al Señor? ¿Qué le estamos dejando? Las sobras de nuestro tiempo. Cuando estamos más cansados, cuando no tenemos ya nada, ahí lo dejamos para último. Pero un mayordomo, ¿qué lo quería? Primero el tiempo del Señor y después el otro tiempo. ¿Se entiende? Creo que si nosotros pasáramos menos tiempo en nuestro celular, creo que ganaríamos mucho con esto. Si entendiéramos este principio, Dios tiene la prioridad. El tiempo para Él es la prioridad. Es que no tengo tiempo para orar, es que no tengo tiempo para leer la palabra. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Reestructurar nuestra vida para que Él parta siendo nuestra prioridad. Y si Él es nuestra prioridad, todo lo que esté debajo va a andar bien. Si ese es el tema. No es que, no hermano, usted tiene que de las 24 horas orar 10 horas. No estamos hablando de eso, 12 horas, la mitad del tiempo para el Señor. No, estoy hablando de que Él tenga la prioridad y que Él no tenga las sobras de nuestro tiempo. De eso se trata, reordenar las prioridades. Es entender que Él es el Señor y yo, ¿qué es lo que hago? Le sirvo a Él. Entonces, mi tiempo que Él me da en esta tierra, sean los años que sea de esta vida, ¿a quién le pertenece? A Él. Por lo cual es Él quien debe tener la prioridad. Pudiésemos seguir exclamando y diciendo, es que aún no es tiempo. Cuando tenga un trabajo que me dé más tiempo, ahí lo voy a hacer. ¿Sería una buena excusa delante del Señor eso? Si dijéramos, cuando deje de hacer mi proyecto, voy a tener más tiempo. ¿Estaría bien eso decirlo delante del Señor? O cuando termine de hacer mi proyecto, eso que quiero hacer, ahí voy a tener más tiempo. Si dijéramos, y lo hiciéramos la pregunta, ¿quién es nuestra prioridad? ¿Son nuestros proyectos? ¿Son nuestros trabajos? ¿Qué es lo que está haciendo nuestra prioridad? Si no es nuestra prioridad Dios, ahora que tenemos poco, cuando tengamos más tiempo, tampoco va a ser nuestra prioridad, porque no está haciendo algo, una disciplina en nosotros. Si algo que nos cuesta a nosotros como sudamericanos es tener una disciplina, es generar la disciplina, porque somos desordenados con nuestro tiempo. Somos desordenados con nuestro tiempo. Y aquí lo veo, mire, a veces, ¿por qué andamos con sueño? Porque nos acostamos demasiado tarde. ¿Y por qué nos acostamos demasiado tarde? Porque queremos hacer cosas y sobreexigir nuestro día. No entendiendo que Dios es la prioridad. Dios es la prioridad de todo dentro de nosotros. Entonces, ¿quién es nuestra prioridad? Tristemente lo digo y me avergüenza decirlo. El teléfono celular está teniendo la prioridad hoy en día. El celular tiene la prioridad. No sé, la televisión está teniendo la prioridad. No sé si se ha fijado eso, pero a veces tener el celular ahí está pasando tiempo, uno no se da ni cuenta cómo pasa el tiempo. Pero ponemos letra y ahí ya está. Es que voy a orar, estoy orando 2 minutos, 1 minuto ahí diciendo las mismas palabras de siempre. O me quedo dormido ahí, no. Eso es porque estamos dejándole la sobra al Señor y no Él nos está haciendo nuestra prioridad. Por eso me avergüenza decirlo, hermano. Pero creo que por medio de Ageo, Dios nos está abriendo los ojos. Al hacer esto, estamos pecando en contra de Dios. Mateo 6:21, ¿qué dice Mateo 6:21? Donde esté vuestro tesoro, allí va a estar vuestro corazón. Pudiésemos traducirlo a lo que estamos viendo en Ageo. Lo que más ocupe nuestro tiempo está siendo más importante que el
está siendo lo más importante para nosotros, nuestro tesoro. Mientras que, ¿qué dijo el Señor? Trabajen para las cosas de arriba, porque esas cosas permanecen. En cambio, si nos enfocamos tanto en esta tierra, en cualquier minuto nos vamos a perder. Hay que marcar ese equilibrio de tener a Dios como prioridad. Volvamos a Ageo. A Ageo, capítulo 1, verso 2, dice: así ha hablado Jehová. Cuando dicen los profetas Jehová, ¿a quién están apelando? Al Dios del pacto, ¿cierto? Cuando dice Dios, cuando dice Señor, es otra cosa, pero cuando dice Jehová, yo soy el que soy, ¿cierto? Cuando está ahí, ¿qué le está diciendo? El Dios del pacto. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? Ejércitos. Entonces, no creo que me vaya a ir muy bien si sigo en mi porfía. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, es decir, está malinterpretando el tiempo. ¿Y cuál era su mala interpretación? No es tiempo. Entonces esa palabra tenemos que sacarla de nuestra boca. No es que no tengamos tiempo para el Señor, es que Dios lo está haciendo nuestra prioridad. Y estamos pecando contra Dios. Estamos pecando una y otra vez contra de Dios mismo. Pero donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Verso 3. Entonces vino palabra ¿de quién? Del Dios del pacto. Entonces vino palabra del Dios del pacto, o de Jehová, por medio del profeta Ageo, diciendo. Y aquí viene la pregunta, y me gustan los profetas porque los profetas no disfrazan las cosas, le llegan y le dicen francamente. Y aquí los confronta y les dice: es para vosotros tiempo. Entonces aquí, ¿qué le está diciendo? ¿El tiempo acaso es para ustedes? ¿Se fijan? Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Y esta casa está desierta. ¿Y qué hablamos de casa artesonada? Me gusta la Biblia de las Américas, dice: es tiempo de habitar en tus casas enmaderadas. ¿Quién tenía la prioridad ahí? ¿Quién tenía la prioridad ahí? Sí, tenía la prioridad ellos, porque ellos querían, ¿cierto?, tener bien su casita, pero las cosas del Señor, no, si todavía no es tiempo. Aquí no está hablando de las personas que tienen mansiones, sino que ellos piensen, ellos son un pueblo, y ese pueblo de Israel vivía antiguamente en tiendas. Pero aquí nos está diciendo, el pueblo está viviendo en la mejor comodidad en la casa del Señor, las cosas del Señor, y lo más importante, el templo, el lugar de adoración. Recuerden que en el santuario único que tenía Israel en el antiguo pacto, el templo es el lugar donde todos se reúnen a adorar al Señor. Entonces, si no le estábamos dando tiempo a eso, el tiempo era para ellos. Era para ellos. Y eso demostraba que no estaban siendo mayordomos de su tiempo y mayordomos de sus recursos. Por eso le dice: ustedes tienen su tiempo ahora, tienen sus casas bien enmaderadas, pero mi casa no tiene nada. Mi casa está desierta. Si podemos volver atrás en Esdras 4, nos vamos a dar cuenta que antes de que paguen la reedificación, ellos habían echado los cimientos. O sea que lo único que estaba eran los cimientos, ¿no? Los cimientos y las casas bien hechitas, todo. Pero Dios quiere que ordenen su prioridad. Primero es mi casa y luego son ustedes. Me gusta mucho un texto que el hermano Claudio hace muchos años me enseñó y pudo algún día exhortarme con ese texto. Un día me acerqué a él, estaba recién saliendo yo de cuarto medio, y yo tenía tantos proyectos, tantas cosas, y le decía: yo quiero hacer esto, papá, esto. Y él tuvo un texto para decirme que me dejó ahí hasta el día de hoy pensando: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. ¿Saben cuál es nuestro problema? Que nosotros nos vamos por las añadiduras primero. Ese es el tema. Pero nuestro enfoque principal de nuestro tiempo y de nuestros recursos, ¿dónde debe estar? En el reino. En el reino de Dios. Trabajar para el reino de Dios. Nosotros mismos lo vemos, somos, ¿cierto?, una iglesia que está en un proceso de ordenar todo. Y aparte de eso, nosotros a veces quisiéramos tener lleno aquí de personas.
Pero ¿qué sacaríamos de tener lleno aquí de personas? Lleno. Si no tenemos lugar donde ellos se puedan sentar, si no tenemos diáconos, ¿cierto?, que puedan atender a las necesidades, si no tenemos tampoco una pluralidad de pastores aquí. Entonces se fija que muchas veces queremos grandes cosas, pero no estamos siendo buenos mayordomos. Entonces, ¿cómo? ¿Para qué? Para hacerle daño a las personas. Entonces, si no aprendemos esto fundamental ahora que somos pocos, si no entendemos esto ahora como estructura, después ¿saben lo que nos va a pasar? Todo se va a caer. Si un cuerpo no tiene buenos huesos, al final todo va a terminar destruyéndose. Así nosotros debemos tener claro esto. Si queremos que verdaderamente Dios toque los corazones de la gente de aquí de Coltauco, debemos partir nosotros siendo mayordomos de nuestro tiempo y de nuestros recursos, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, para que de todas las demás cosas sean añadidas. Pudiésemos creer que solo no utilizar nuestro tiempo para Dios como prioridad es pecado, ¿cierto? Podríamos llegar a la primera, no. Está bien, es pecado no dedicarle tiempo al Señor, ¿sí? Pero pudiésemos creer que solamente es eso. Pero ya lo hemos dicho antes, nuestro servicio a Dios es una adoración integral. ¿Y a qué referimos esto? A veces no basta solo con el tiempo. ¿Entiendes? También un pilar fundamental dentro de nuestra adoración a Dios es nuestros recursos. Dios no solo pide nuestra mayordomía del tiempo, que esa sea nuestra prioridad, sino también con nuestro dinero y nuestros recursos. Porque eso también está dentro de lo que aquí Ageo está diciendo. Obviamente todavía estamos hablando del antiguo pacto, pero esa es la reprensión que el Señor está haciendo. Me están quitando el tiempo y no están permitiendo el avance del reino. Entonces podemos decir en primer lugar, la prioridad, ¿quién la tiene? Dentro, ¿cierto?, de lo que estamos hablando aquí en Israel. ¿La tiene el templo o la tiene las casas? Pero, ¿y cuál debería ser la prioridad? El templo. Porque ellos estuvieran viviendo en tiendas, pero ellos tienen que tener el templo. Y si buscan el reino de Dios, Él le va a dar todo. Si se acuerdan que las promesas eran así, las promesas del pacto. Yo los voy a bendecir, pero primero, esto. Que sostiene el pacto, yo los bendigo. Pero si ustedes no son, al final, ¿qué les va a pasar? Les va a venir cosas malas. A veces por eso decimos, ¿y por qué? Muchas veces me va mal en la vida, parece que estoy trabajando y me esfuerzo y no cosecho nada. Me doy vuelta en lo mismo, ¿no? Y entre más invierto tiempo parece que no pasa nada. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Es que no estoy siendo un buen mayordomo ni de mi tiempo ni de mis recursos, por lo cual el Señor nunca me va a bendecir. Aunque tenga una pega que gane 2 o 3 millones de pesos, nada, se me hace el agua todo. Porque no estoy siendo bien un buen mayordomo. Y estamos perdiendo bendición por eso. Eso es lo triste de esto. ¿Qué lugar estaba ocupando ahí para ellos? Sus propios proyectos. Sus propias necesidades estaban siendo primero que Dios. Ellos, me gusta mucho en este comentario de Ageo por Juan Calvino, él dice, ellos estaban absorbidos por sus propios intereses. ¿Y eso qué se llama? Idolatría en sí mismo. ¿Entiendes? ¿No? Si es solo, una cosa lleva a la otra. Si amor al dinero no significa solamente andar pensando en plata, sino el no reordenar bien las cosas. El no reordenar bien las cosas. Sí, pongo un ejemplo, sé que cada uno de nosotros tenemos, ¿cierto?, la luz, tenemos el agua, tenemos el dividendo, tenemos todas esas cosas. Tenemos Netflix, tenemos esto. Y después decimos, no, es que no tengo yo para las cosas del Señor. ¿Me entiendes? Pero sí tenemos para Netflix. Entonces, dentro del reino de Dios, ¿qué está haciendo nuestra prioridad? ¿Entiendes? ¿No? Ese es el tema, que a veces para nosotros invertir en nuestra entretención es más importante que el reino. Y lo estamos demostrando con nuestros propios actos. Ellos eran absorbidos por sus propios intereses. Amados hermanos, si nosotros nos enfocamos en buscar solamente en llenar nuestros propios intereses, ¿saben lo que nos va a pasar? Nos vamos a seguir empobreciendo y vamos a tener menos tiempo que antes siempre. Que Dios no nos va a bendecir con eso, porque no le estamos entregando la prioridad. Bueno, como muchas veces somos muy buenos para excusarnos.
Hoy en el nuevo pacto pudiésemos decir, no tenemos un templo físico, el Señor nunca nos ha dado en el nuevo pacto la orden de que hagamos un templo, ¿cierto? Y de eso concordamos. No hay primicia hoy en día, ¿cierto? Como muchos están pidiendo, en el nuevo pacto no hay primicia, en el nuevo pacto no hay diezmo, en este nuevo pacto, ¿cierto? En este nuevo pacto no hay estas cosas porque nosotros, y creo que la mayoría de los que estamos aquí concordamos que eso era para Israel. Entonces, como somos buenos para excusarnos, ¿quién diría esa es la excusa perfecta? Ahora el Señor, aquí esto no aplica tanto para nosotros porque esto aplica solamente espiritualmente el tiempo. Pero están así, para aquellos que hemos leído la Escritura, están así. No, si ahora no hay templo, no hay eso, no hay diezmo, no hay nada. Entonces, que a veces es el tema que nosotros nos excusamos. Está bien, no existe eso, pero aún Dios necesita de nuestros recursos. Hablo, ¿cierto?, de dinero. Necesita de nuestros recursos. ¿Por qué estos temas son tan difíciles de tocar? ¿Y por qué a mí me cuesta tocar este tema de Ageo? Porque hoy en día todo eso está distorsionado. Vemos una distorsión de las cosas hoy en día. Pero que veamos una distorsión de las cosas también a veces se puede transformar en una excusa, ¿o no? Sí, pero es que ya no, que hay gente que se enriquece, hay gente que roba, hay gente... Entonces, eso a veces lo tomamos como excusa y al final nos volvemos volviendo tacaños. Nos terminamos volviendo personas que en realidad decimos, no, sí, porque esto pasa yo no lo hago. Si eso fuera así en otras doctrinas de la Biblia, no, entonces yo no creo en la salvación ni en el Evangelio porque el Evangelio está transgiversado, ¿se fijan? No decimos eso. Pero cuando vienen estas cosas, ahí es más complicado, como le digo. Hablar del tiempo y hablar de los recursos, como el dinero, es súper difícil. Pero es algo integral dentro de la adoración a Dios. Eso es cierto, creo que la mayoría, por no decir todos los que compartimos esta misma opinión, pero debemos preguntarnos, según la Biblia, en el nuevo pacto, ¿no debemos ser mayordomos de nuestro dinero para que la obra de Dios sea sostenida? ¿Entienden? Muchas veces creemos, ¿no?, como que esto es un milagro. Así. Vemos, ¿cierto?, aquí, y nosotros somos una iglesia pequeña, entonces no tenemos tantos gastos, pero sí, aquí que es lo que hay, ¿cierto?, una sede que tiene que estar siendo constantemente pagada y cosas que siempre... Entonces son dineros que constantemente, y aquellos que son miembros de la iglesia tienen más las cuentas claras en esto, pero ven que siempre la iglesia, por muy pequeña que sea, siempre tiene gastos, siempre tiene cosas. O sea, que así a priori lo más, siendo acá una iglesia que aquí no se impone ninguna de esas cosas ni nada de eso, siempre decimos la obra del Señor sí necesita recursos. Sí necesita recursos. Y eso es importante que nosotros lo entendamos, pero veámoslo bíblicamente. Bíblicamente, Dios dejó algo mucho mejor que el tiempo. Miren lo que le estoy diciendo. El tiempo en el nuevo pacto, según nuestro entendimiento, no es aplicable para ahora. Pero Dios dejó una doctrina mucho más buena que el tiempo. Y se llama la doctrina del dar. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Es mejor dar que recibir. ¿Cómo aplicamos lo que en Corintios, el texto más conocido cuando se pasaba la ofrenda? Cada uno de como propuso en su corazón. Entonces muchas veces nosotros podemos creer, pero eso es bueno, ya no existe el diezmo, ¿me entiendes? Pero si nosotros verdaderamente prestáramos atención a lo que dice la palabra, dice cada uno de como. Ya, y los miembros de la iglesia son personas que su corazón, ¿cómo está? Está cambiado, ¿me entiendes? Un corazón nuevo. Entonces no podemos decir la asociación esta, que muchas veces, a veces, como le digo, estamos igual que en los tiempos de Israel, no, sino no es tiempo. No es tiempo. ¿Cuál es nuestra excusa? No, ahora no es el 10%, entonces siempre pensamos de ahí para abajo, ¿cierto? Pero la doctrina del dar no pone ni límites ni para arriba ni para abajo. Es cada uno de como propuso en su corazón. Entonces muchas veces, de lo que nosotros aportemos para la obra del Señor, esto no lo digo como la teología de la prosperidad ni nada de eso, pero lo que nosotros aportemos para la obra del Señor, muchas veces tiene mucho que decir acerca de cómo está nuestra mirada en el reino. Y eso me gusta de esto, y por qué me puedo sentir un poco a la vez, me cuesta hablar de esto, pero por qué me puedo sentir más libre de hablar de esto, porque yo no manejo la cuenta, ¿entienden? Entonces yo no puedo tirarle un palo a nadie, gracias al Señor le doy por eso. Pero sí
Obviamente, amados en el Señor, cada uno sabe dentro de todo esto y cada uno obviamente se hace un autoanálisis, pero debemos entender eso. Lo que uno da para la obra del Señor muchas veces es proporcional a lo que uno, al entendimiento que uno tiene del reino y a cómo verdaderamente está ordenando sus prioridades. Muchas veces solamente con esta doctrina podemos ver reflejado quiénes son las personas que tienen más amor por la obra del Señor. Es complejo decirlo, pero sí verdaderamente tiene mucho que decir. Eso en algún momento, ya cuando lo estructuremos más en este sentido, el hermano que esté a cargo de eso va a tener una gran responsabilidad. ¿Sabe por qué? ¿Por qué va a tener una gran responsabilidad? Porque como es el único que maneja eso, él va a tener esa orden dada por el Señor. ¿Y cuál es esa orden dada por el Señor? Que debemos amonestarnos los unos a los otros. ¿Entiende? Entonces me entiende por qué el pastor no puede ver la ofrenda, porque si no eso se vería feo. Pero si un hermano temeroso del Señor está a cargo de eso, él va por amor al Señor y por amor a los hermanos, va a tener que decirle, hermano, usted está pecando delante del Señor, porque no está ordenando sus prioridades. Casi lo empezamos a mirar aquí. Por eso ser una iglesia reformada, ser una iglesia bíblica, es tanto las cosas que a nosotros nos convienen como cosas que humanamente son duras y difíciles de tragar. Pero si verdaderamente vamos a seguir una estructura bíblica en todo, ¿entiendes? Ahora en estas áreas tan difíciles como es el tiempo y los recursos. Veámoslo bíblicamente. Porque dentro de la obra terrenal del Señor se necesitan también recursos físicos, recursos monetarios. Acompáñame por favor a Santiago 2:15-16. Santiago vamos viendo cómo la misma palabra del Señor, vamos desempolvando un poco esos textos que están ahí escondidos, que muchas veces se leen y se pasan rapidito. Santiago, capítulo 2, versos 15 y 16 dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentados y saciados, pero no les dais de las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecho? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Que una persona pudiera decir, no es que yo le dedico tiempo a los hermanos, pero a veces los hermanos no solo necesitan tiempo, también necesitan recursos. Y aquí le está hablando, porque muchas veces se toma esto, no, usted hermano tiene que ser caritativo y usted el que tiene, pero aquí, ¿a quién le está hablando? ¿A una persona en particular, a una iglesia? ¿O a miembros? ¿A quién le está hablando? A una membresía. Entonces le está diciendo aquí, recuerde, esta carta no es para una pura persona, es para toda la iglesia. Y es una carta universal, es decir, que esto no es solo Jerusalén, no, esto es para Jerusalén, no, esto es para todos. ¿Y cuál es la responsabilidad de la iglesia? Cubrir las necesidades de aquellos que no tienen. Porque si no, todo lo que hablamos, todo lo que creemos de doctrina está muerto. Porque solamente hablamos. No sé, si estamos involucrados en estas cosas muchas veces, amados, en el Señor, da pena no poder ayudar más a los hermanos. No sé, hay necesidad y recuerde que esto es prioridad. Primero los hermanos y después vienen las personas que tienen más necesidades. No sé, hay personas que necesitan, no sé, un ejemplo, operarse. Pero como iglesia, como no tenemos esa doctrina bien desarrollada, no tenemos los recursos para decir a la persona, tome, aquí tiene. Yo sé que a usted le falta, yo sé que usted no tiene el recurso, va a tener que encalillarse en un préstamo para hacerlo, tome, aquí tiene. ¿Me entiende? Pero ¿por qué no podemos hacer esas cosas? No sé, aquí lo podemos ayudar un poco más. ¿Por qué no podemos hacer eso? Porque la doctrina del dar es como la última, esa doctrina que está como botada ya el último, como esa que mejor la oscurecemos por allá. Es por eso. Pero aquí dice, la fe sin obra es muerta. Es decir, si yo no tengo para ayudar a los hermanos, mi fe está muerta. Y como le digo, esto es una escala de prioridad. Si no tengo para darle a una persona
Y ahí es donde uno tiene que empezar a desarrollar cómo está mi mayordomía. ¿Cómo podemos hacer ese examen? Es fácil. No tengo para dar para las cosas del Señor. Ya. O puedo poner el caso, tengo para dar a las cosas del Señor. Y después hay una persona que uno sabe en la calle, porque en la calle hay un montón de gente, pero hay personas que uno sabe que tienen necesidad. Y si uno no tiene para darle, ¿qué uno puede pensar ahí? Algo está pasando en mi mayordomía. Porque uno sí debe estar dispuesto para ayudar, siempre debe tener para ayudar a las personas. Los que están en el discipulado, eso es lo bueno que se pasa, después que se pasa toda la doctrina, se llega a ese punto. Los que ya han terminado el discipulado hemos podido llegar ahí y hemos llegado a esa conclusión. Si uno no tiene para ayudar a los demás, está pecando. Porque dentro de todo lo que Dios nos da, Dios nos ha dado una parte para sustentarnos y una parte no para gastar en el Netflix, ni en videojuegos, ni en estas cosas, ¿cierto? O en cosas que no tienen sentido, sino para ayudar a los demás. El Señor hizo al rico y hizo al pobre. ¿Pero para qué hizo al rico? Para que de eso ayude al pobre. Y así uno aprende a recibir humildemente y otro aprenda a dar, a compartir. ¿Entiende cómo el Señor es sabio en todo lo que hace? Entonces, ¿cómo podemos ir viendo? Si ya no tengo para poder compartir con las personas que necesitan, hay una alarma que debe sonar en mi mente. Algo está pasando, no estoy siendo buen mayordomo. Los judíos, y aquí un paréntesis, los judíos, como entienden todas estas doctrinas del Antiguo Testamento, se dice que ellos son los más ordenados en estas cosas. Ellos tienen para la obra del Señor, tienen para cubrir sus gastos, tienen también todo tan ordenado, tan estructuradamente, que tienen también en casos de emergencia y otra parte también para ayudar a otros. Entonces esa parte que tiene en caso de emergencia siempre está ahí, entonces uno nunca está mal. ¿Por qué? Porque son buenos mayordomos. Y eso es lo que a nosotros como latinos nos cuesta. No somos buenos mayordomos muchas veces. Entonces, según el libro de Santiago, sí, la obra de Dios necesita dinero para ayudar a los que necesitan. Un ejemplo de eso lo tenemos en 1 Timoteo 5:3. 1 Timoteo 5, verso 3 dice: honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda, ya ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y días. Entonces, si usted se fija, aquí también hay una ordenanza a que una persona dentro de la iglesia también debe entender. La iglesia tampoco es una cosa que va dando, pero de manera irresponsable. Entonces aquí, no sé si puede ver de manera integral, la iglesia debe tener dinero para ayudar a otros, pero también como familia debemos también tener para ayudar a nuestra familia. Porque no podemos decir, no, la carga la tiene toda la iglesia. No, aquí dice, honra pero verdaderamente a las viudas que verdaderamente lo son. O sea, ocupa el dinero de la iglesia para las personas que verdaderamente necesitan. Porque si ellos tienen familia y su familia no le está ayudando, entonces esos no son cristianos. ¿Entienden, no? Y yo sé que esto es duro, como le digo, de analizar en nuestras vidas, porque hoy en día las cosas siempre están más caras, cuesta llegar a fin de mes, pero también debemos considerar que el Señor nos ha dado a cada uno de acuerdo a lo que Él quiso. Pero si algo estamos seguros, que dentro de todo lo que nos se debe prepararse con anterioridad. Segunda de Corintios 9, verso 1 dice así. Imagínense que esto es una doctrina tan importante dentro de la Biblia, que la Biblia le dedica todo el capítulo 8, todo el capítulo 9, y si pudiéramos ir más atrás, del capítulo 7, 8, 9, son 3 capítulos así que le habla de esto. Poniendo esto en contexto, porque también lo vamos a tocar. Los corintios, ¿saben por qué le está diciendo esto el apóstol Pablo y le está poniendo estos ejemplos? Porque los corintios estaban pecando. Estaban pecando en esto. Porque ellos siempre decían que no tenían. Pero ¿saben cuál es la enseñanza? Miren la enseñanza que el apóstol Pablo se dedica a hablarles de esto. Y si se dedica a hablarles de 3 capítulos, porque esto también es pecado. ¿Entienden? Si no se hace. Miren lo que dice el capítulo 9, verso 1.
Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Es decir, esta necesidad de ayudar a otro hermano, yo ni siquiera debería estar escribiendo esto debiera salir de un corazón renovado. Pero mire lo que dice, verso 2. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la sabiduría. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que la iglesia debe ser como espontánea. No sé, como esa iglesia ya hay una necesidad, hermano, ahora vamos a hacer una ofrenda de amor. No es algo espontáneo. Es algo que debemos prepararnos para estas cosas. No sé, ahí es donde nos preguntamos, ¿estamos preparados? Si algún hermano le da cáncer y necesita recursos, ¿estamos preparados para eso? ¿No? Imagínense, es triste ver que nuestros hermanos o muchas veces se tienen que estar encalillando en cosas para problemas de salud o cosas así. Es triste eso. Que nosotros nos vamos a hacer de ayuda y que muchas veces los bancos nos matan intereses por una cuestión de salud. Y nosotros como iglesia no podemos hacer nada. Es triste. Y para eso, ¿qué es lo que se necesita? ¿Un hermano millonario que esté aquí entre nosotros? No. En la iglesia, integralmente, como cuerpo. Un cuerpo. Y me gustan los de Acaya porque ellos se habían preparado desde el año pasado para estas cosas. O sea, su motivo y su corazón, obviamente, de dar, era un corazón preparado. Incluso si usted lee el contexto, ellos llegaron a tal punto, era tan su corazón de dar, que ellos dieron aún más allá de su fuerza, y el apóstol Pablo le dijo, paren un poco, porque esto también es un equilibrio. No significa que ustedes tengan que darlo todo así y ustedes queden sin nada, no. Esto es mayordomía. ¿Entiende? Es manejar un equilibrio en las cosas. Dios la prioridad, después las demás cosas, pero todo es un equilibrio. Entonces las iglesias deben estar preparadas. Luego deben estar preparadas y en este contexto obviamente es para ayudar a otras iglesias, no solamente para ayudar a los que están acá. No tenemos solamente la responsabilidad de ayudar a esta iglesia, sino que tenemos la responsabilidad de ayudar a otras iglesias. Bueno, nosotros, gracias al Señor, tuvimos la oportunidad de verlo con nuestros hermanos que ni siquiera nos conocían y ellos estaban preparados inmediatamente para ayudar, para cubrir las necesidades, y eso es impresionante igual. Verlo como yo puedo, y nosotros a veces, si pasara lo mismo en otro lado, nosotros nos costaría. Entonces eso también es algo que nosotros debemos evaluar. Acompáñeme también a 1 Corintios 16. 1 Corintios 16. Parece que el problema de los corintios era serio con respecto a las ofrendas. Era muy serio. 1 Corintios 16, 2 o 1. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Nótese aquí hay algo que uno debe comprender aquí. El apóstol Pablo ya obviamente le había dicho a ellos. Y esta es una primera carta, después hay una segunda carta donde le reitera lo mismo. Entonces quiere decir que ellos, en palabras simples, eran tacaños. Y como tacaños, ¿cierto? Como que tienen dudas y cosas así, pregúntenle a la iglesia de Galacia. La iglesia de Galacia, hagan igual como lo hicieron los de Galacia, ¿me entiendes? Ya le está poniendo un margen para decirle, ustedes no son los únicos. No es que esto sea para esta iglesia, no, esto es algo integral. Mire, dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan, entonces, ofrendas. Entonces ellos, cuando recogían la ofrenda, el día del Señor. Pero es tanta la desconfianza de los corintios, que mejor, dijo el apóstol Pablo, pero cuando yo vaya mejor no lo haga. Prepárense antes para que cuando yo vaya no lo haga. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen esa desconfianza como, el apóstol Pablo viene a puro pedir plata, ¿me entiendes? ¿No? Entonces él ya, uno lo puede notar en las cartas que él ya tiene esa distancia con ellos, él tiene como ese cuidado. Y si usted ve en los capítulos, en la segunda de Corintios, va a ver que yo le señalé a tal hermano, para yo no tener como contacto con el dinero, a tal hermano, porque era un tema tan delicado que los corintios de verdad que se negaban a esto. Y el apóstol Pablo, y ahí lo vamos a ver, tuvo que renunciar a muchas cosas por esto. Entonces el día del Señor era el día que se recogía la ofrenda. ¿Por qué? Porque era el día donde se reunían todos. Y cada uno dice, cada semana tenía que apartar de acuerdo a lo que haya prosperado. O sea, ¿en qué está hablando? Mayordomía. Pues como nosotros hoy en día, esto lo hacemos una vez al mes, pero independiente eso sea así, tiene que hacer algo apartado, no es algo así, me sobraron esta plata y la doy ayer, no.
es algo que ponga el corazón como familia, se conversa, somos mayordomos, vamos bien, esto es para el Señor. ¿Entiendes? Eso es el sentido de estas cosas. Este es el sentido de esto. Veamos también lo que dice 1 Corintios 9. 1 Corintios 9. Entonces necesitamos la iglesia, el reino de Dios, ¿cierto? El que necesita dinero tanto en las cosas, si lo podemos decir así, ayuda en el sostenimiento de los hermanos, de otras iglesias, de la obra del Señor. 1 Corintios 9, 1. Esto es lo que me refiero. En la primera carta, como le digo, ya el apóstol Pablo estaba lidiando con esto. 1 Corintios 9, 1. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, ¿se fijan? Entonces aquí ya lo que nos prestamos atención aquí, ¿qué decimos? Estaban acusando al apóstol Pablo, lo están cuestionando, por eso él se estaba defendiendo. Dice, esta es mi defensa. Verso 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas, que es Pedro? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Entonces eso es lo que está pasando aquí. Aquí le está diciendo a los corintios, mira los corintios, en la obra del Señor, ¿cierto? Los que dedican la obra del Señor completamente, en todos los otros lados tienen entendido que hay un sostenimiento, porque ellos se dedican, trabajan en esto. Entonces aquí le está diciendo, ¿cierto?, el apóstol Pablo a este pueblo que era duro, ¿acaso entonces yo, Bernabé, no tenemos ese derecho? Si estamos trabajando. Ustedes no lo están considerando, no tenemos acaso derecho de comer, porque imagínense una persona que deja su trabajo, deja todas las cosas para la obra del Señor, no va a tener para comer, porque dice, no, porque él tiene que vivir por fe nomás. ¿Entienden? ¿No? Entonces para el apóstol Pablo es difícil hablar de este tema, pero piense que ellos no es como uno que aquí voy a un negocio y me compro algo. Ellos viajan larga distancia para que llegue a un lado y no tenga que comer, no tenga que hacer. ¿Entienden? Verso 7 dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Entonces aquí pone ejemplos claros, dice, ¿quién es un soldado? Es soldado que se compra su propio rifle, se compra su uniforme, se compra todas las cosas y va a la guerra. Y va, ¿quién es soldado así? Nadie. Porque es la estructura a la cual él trabaja la que le tiene que proveer de todas las cosas. Le dice que acaso quien que planta una viña no come de su fruto, si él está trabajando para eso también. ¿Me entiendes? Porque es su trabajo. ¿Quién apacienta el rebaño y no toma leche del rebaño? Entonces, aquí para nosotros también este es un tema súper complicado. ¿Por qué? Y nuevamente tengo que recurrir a esto. A nosotros como latinos tenemos este problema. Pero si usted ve en Estados Unidos, en Europa, todos entienden que el trabajo pastoral, el trabajo de los ministros que se dedican 100% a la obra, es un trabajo. En cambio aquí en Latinoamérica, ¿qué es lo que dicen? Ah, pero si es un pasatiempo, ¿no? Es como pasatiempo, no se tiene tiempo para eso, ¿entiendes? No, si él tiene que de alguna manera salir, si quiere servir al Señor. Entonces aquí en Latinoamérica cuesta hacer esa conciencia de que el pastorado y todas estas cosas es un trabajo también. Entonces hay personas que en la pega siempre tienen esa talla, me gustaría ser pastor, dicen que para no hacer nada, una cosa así como que ser pastor significa no hacer nada. Pero si supieran el trabajo de lo que esto significa, no sé, para nosotros no es tanto que somos pocas personas, pero imagínense un pastor que tiene que atender a 60, a 100 personas. Y creemos nosotros también en la pluralidad de ancianos, porque en las iglesias ellos no tenían un solo pastor, tenían más de uno siempre. Y más de uno trabajando 100% en la obra del Señor. Entonces, como latinos, a nosotros nos cuesta esto por el daño que la gente ha hecho. Y aquí también, digámoslo así, que nos cuesta creer que el pastorado es un trabajo también. Que le pague el Señor, no anden de ellos como que... Pero debemos también comprenderlo. Pero el apóstol Pablo aquí apela a la palabra, ¿cierto? ¿Cómo les demuestra a los corintios? ¿Cómo le hace entender a los corintios esto? Le dice el verso 8. ¿Digo esto solo como hombre?
O sea que esto es algo que se me ocurrió a mí. No, dice esto también la ley. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pongas bozal al buey que trilla. Dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente con nosotros? ¿Me explica? Aquí le está diciendo, ¿acaso el Señor aquí está haciendo una ley para que los bueyes, oye, si los bueyes trabajan, denle comida? ¿Me entiendes? ¿Acaso es para los bueyes o es para los que trabajan en las cosas del Señor? ¿Me entiendes? ¿No? Y dice el verso 9, dice al final, dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Para aquellos hermanos que estamos en la interpretación bíblica, entendemos que, ¿qué es lo que entendemos aquí? Que el significado de ese texto, ¿quién lo dice? ¿Quién lo da a demostrar lo que significa ese texto? El apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo es el que está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, dice que ese texto que está en Deuteronomio 25:4 significa que aquellos que trabajan en el Señor deben ser sustentados. Dice, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero miren lo que dice el apóstol Pablo, y muchos también se van al otro extremo, dicen, no, yo soy pastor, pero estas manos me han servido. Me acuerdo que tenía un pastor que decía eso, estas manos me han servido, yo trabajo porque la palabra del apóstol Pablo no pedía ni uno y siempre estaba ahí trabajando tiempo completo, pero no entiende el contexto dice que al final, ¿qué es lo que dice aquí? Verso 12 dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero nosotros no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio. Entonces, ¿no nota que esto es algo triste? Él habla de que esto es un derecho bíblico. Pero él dice al final, ya para que ustedes no hablen más, voy a tener que ir a andar mal alimentado, voy a tener que andar ahí durmiendo por ahí en la calle, ¿me entiendes? Voy a tener que estar pasando, voy a tener que sufrir, voy a tener que soportar esto porque yo quiero predicarle el Evangelio. Aquí habla también el corazón pastoral del apóstol Pablo. Imagínense, con quien te tan porfiada, gente tan dura que ni siquiera le da un pancito para comer, él dice, pero yo quiero predicar el Evangelio, no importa que empiecen con... Obviamente eso no es para decir, no, o sea, sí tienes que hacer todo, ¿entiendes? Eso también debe considerarse y hacer conciencia en la iglesia. Verso 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Aquí está apelando ¿qué cosa? Al antiguo pacto. Los levitas, ¿de dónde comían los levitas? De las cosas, ¿cierto?, que llevaban los mismos hermanos, porque obviamente los llevaban. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, ¿qué deben hacer? Vivan del Evangelio. Vivan del Evangelio. Entonces, nunca una iglesia va a crecer o va a tener en realidad esa bendición del Señor. Si su pastor siempre tiene que estar con un corazón dividido. Obviamente, ¿cierto? Aquí también hacemos hincapié. Una iglesia pequeña, como también en la confesión de Bautista de Londres nos dice, una iglesia debe sostener a su pastor, estoy parafraseando, pero lo que dice, una iglesia debe sostener a su pastor siempre y cuando tenga la posibilidad de hacerlo. ¿Entiendes? Obviamente no va a decir una iglesia con 10 personas que sostengan a alguien, eso sería irracional. Lo estamos diciendo guardando aquí en proporciones. Pero ¿qué dice? Así también ordenó, y aquí es donde la cosa se pone más madura, porque aquí dice, esto es una orden. ¿De quién? Del Señor. Verso 14, así también ordenó el Señor. ¿Y cuál es la orden del Señor? A los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero mire el verso 15, dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí, si no anunciara el Evangelio. Entonces ahí obviamente el apóstol Pablo empieza a explicar, y ahí nuevamente vemos el corazón pastoral de él, que él no predica esto para sacar provecho, ¿me entiendes? Él predica esto para decir, hermano, están pecando en esto. Pero como yo quiero predicar el Evangelio, voy a tener que renunciar a todo, a comer si es necesario.
Y gracias al Señor que el apóstol Pablo no tenía esposa, porque imagínense, si no tenía hijos, si no, imagínense, ¿qué le decir en la casa? No, que me dedico 100% al Señor, pero esto, como le digo, hoy en día es mirado, el ser pastor o ministro de la palabra es mirado como un hobby y no como un trabajo, es mirado como un pasatiempo y no como un trabajo. Entonces es fundamental que entendamos todas estas cosas. Veamos por último lo que dice 1 Corintios 9 para ver este tema. 1 Corintios 9. Sí, perdón, 2 Corintios 9. 2 Corintios 9. Verso 5, ¿cierto? Tenemos la 1 Corintios, la primera carta. Ahora tenemos una segunda carta hablando de lo mismo, ya, pero ya él ni siquiera toca ahora el tema, ahora toca el tema, ya, pero por lo menos ayúdenme a algo. ¿Me entienden? Dice en 2 Corintios, capítulo 9, verso 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como generosidad y no como exigencia nuestra. ¿Se fija aquí el tono que está utilizando aquí? Ojo, esto es generosidad, no es que yo le estoy obligando a que lo haga. Entonces eso es lo que primero debemos entender. El tiempo en el antiguo pacto, ¿cierto? Algo maldito, haber robado, ¿entiendes? Pero aquí está apelando a personas que han nacido de nuevo, personas que no hay que estarlas golpeando para que entiendan. Personas que han nacido de nuevo, tienen una nueva mente en Cristo, le dicen, ven generosamente las cosas, no lo vean como una exigencia. Verso 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esto lo vamos a ver el próximo domingo, porque son las consecuencias de no ser un buen mayordomo. Pero en este caso estamos viendo de ordenar las prioridades. Y un pequeño paréntesis aquí, porque esto tenemos que verlo. Verso 7, y aquí viene el énfasis que queremos darle. Dice, verso 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. ¿Entiende? Aquí está apelando, aquí es muy preciso lo que el texto aquí está diciendo. Porque cuando uno tiene que luchar con ese pecado de ser tacaño o de ser así, lo primero que viene a la mente, oh, ¿qué me va a faltar? ¿Cierto? Lo primero, oh, pero es que ¿qué voy a hacer ahora? Lo primero que viene, el primer miedo que uno tiene cuando va a ser un mayordomo la cosa del Señor es ¿qué me va a faltar? ¿Qué voy a pasar a fin de mes? ¿Cómo lo voy a hacer? No, aquí dice, no lo haga con tristeza. Si lo va a hacer con tristeza, está pecando. Desde que no se le quite eso, ese pecado, entenderlo. Y también el otro lado, no por necesidad, es decir, tampoco aprovechándose de aquí de esta promesa del Señor, diciendo, yo voy a dar esto para que el Señor me dé más. ¿Me entienden? No, lo hacemos de corazón. Yo sé que esto es una promesa del Señor, pero tampoco decir, como estos hombres de la prosperidad, siembra 1 millón y el Señor te va a dar 5 millones. No se trata de eso. Entonces no des con tristeza, ¿cierto? A regañadientes, pero tampoco así para sacar provecho de esta promesa del Señor. Hazlo con un corazón renovado. Por eso apela al corazón. Entonces, aquí hay mucho que aprender, amados, de la mayordomía. Entonces, aquí dice cada uno de cómo propuso dónde. Y entendamos esto. ¿Qué es lo que cambia el Señor? El corazón. Entonces, aquí el apóstol Pablo igual está haciendo un equilibrio importante. Así como somos de generosos para la obra del Señor, va a decir mucho de cómo está el estado de nuestro corazón. Va a decir mucho de nuestra vida espiritual sobre cuánto es lo que aportamos para la obra del Señor. Dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Porque antes decía, porque Dios ama y bendice andador alegre. No, aquí dice, porque Dios ama andador alegre. Dios ama a aquellos que con alegría hacen estas cosas. Y mire lo que dice, verso 8. ¿Y qué pasa si alguien da con alegría? Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. De aquí no está hablando de la gracia, ¿cierto?, de salvífica. Aquí está hablando de un regalo de Dios abundante en lo físico, en lo material. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para buena obra. Como está escrito, repartió y dio los pobres, su justicia permanece para siempre. Entonces,
hay mucho, amado, en el Señor que se pierde por no ser un buen administrador de nuestros recursos. Por último, concluamos con Ageo 5. Ageo 1, verso 4 primero dice: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Y siempre he visto esta frase como esa cuña que viene con un mazo así, al corazón duro. Y dice, al último, después que nos dijo esto, que nos dejó ahí, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Ahora, echen a andar la meditación. Mediten bien cómo está siendo su caminar, cómo están siendo y estando sus prioridades, tanto de tiempo como de recursos, para la obra y la gloria del Señor. Pregunta: ¿estamos siendo buenos mayordomos de nuestro tiempo y nuestros recursos? ¿Estamos viviendo para la gloria de Dios o para nuestros egoístas deseos, los cuales nos están haciendo pecar contra Él? Que Dios nos permita meditar bien sobre este asunto. Amén. Te invito a que oremos por Dios. Amado Dios, agradecemos que junto a nuestros hermanos hayamos podido, Señor, estudiar esta parte de las Escrituras. Es un tema difícil en el cual todos hemos pecado, Señor. Queremos reconocer nuestros pecados en esta tarde, Señor, y hallar gracia para el oportuno socorro. Permítenos, Señor, ser buenos mayordomos. Yo estoy seguro que tú lo permites, Señor. Pero repréndenos duramente para que entendamos, como aquellas personas, Señor, como aquel pueblo de Dios del Antiguo Testamento entendió que debe trabajar para la obra del Señor, que debe agradarle en todo, que debe ser un buen mayordomo. Ayúdanos a nunca olvidar, Señor, que tú eres el Señor y nosotros somos los mayordomos, y que todo lo que poseemos en nuestra vida, sea nuestro tiempo y nuestros recursos, te pertenecen, Señor. Ayúdanos a reconocer eso cada día, Señor, que recibamos todas estas cosas, tanto vida como el tiempo y tantos recursos, podamos meditar antes que todas las cosas: ¿estoy siendo un buen mayordomo? Meditad bien sobre vuestros caminos. Te ruego, Padre, que podamos hallar el perdón y que nos convenzas de pecado por medio del Espíritu Santo. Te ruego todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Por último, concluyamos con el Salmo 32. Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada. Salmo 32. Y entonemos este hermoso salmo a nuestro amado Dios. Salmo 32. La introducción al Salmo 32 dice: David, castigado con enfermedad por su pecado, canta que bienaventurados son los que, por su propia culpa, no caen en la desgracia en la que él se encuentra. Confiesa su pecado, Dios lo perdona, exhorta a los malos a que vivan bien y a que los buenos se regocijen en Dios. Entonemos este hermoso Salmo 32. Es grandemente bienaventurado el que de transgresiones perdonado, que bienaventuranza recibió aquel cuyo pecado se cubrió. Si pesa en la maldad pasada, por el Señor no le es imputada, y el cuyo espíritu a la verdad no se halla engaño ni hay falsedad. Mientras te callado
Me rodearás y me hallo en prisión de las canciones de liberación. Yo te haré entender el camino que has de andar hasta un buen destino. Sobre ti los ojos míos pondré, si continuamente los fijaré. No seas como caballo jumento, ellos carecen de entendimiento. Con cabestro y freno se han de tener cerca de ti, si no van a ser. Muchos dolores tendrá el impío, mas al que el Señor espera pío. Con gran alegría final verá que misericordia lo rodeará. Alégrase en el Señor Dios potente, y goza justos en él solamente, y siempre canta con santa emoción, vosotros los de recto corazón. Oremos a Dios. Dios Padre, te ruego que bendigas y que guardes a tu pueblo. Te ruego, Señor, que posiciones tu rostro sobre cada uno de nosotros. Y estamos seguros de que seremos salvos. Señor, que el Señor nos pueda bendecir y guardar y tener misericordia de nosotros. Te ruego, Señor, tu perdón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, amados. Feliz día del Señor. Sí.